Aquí estamos de vuelta. Ya sí vamos a conversar ese tema importantísimo, doctora, inteligencia emocional. Buenas tardes, Mirna. Buenas tardes a todos los televidentes de Socializando con Mirna, que están aquí a la espera de lo que le trajimos en el día de hoy. También recordándoles, Mirna, nuestra charla conferencia este 24 de noviembre en el Salón Edén del Club Diga Paraíso. a la doctora Lice que la estamos pasando por aquí. Sí, me di cuenta, me acabo de dar cuenta. En este día, Mirna, quise traer lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y por qué muchas personas posiblemente carezcan de la inteligencia emocional que se puede relacionar con lo que es el coeficiente intelectual. Vamos a iniciar diciendo desde dónde se postula lo que es la inteligencia emocional. Daniel Goleman es un psicólogo, analista de la conducta, que por mucho tiempo estuvo analizando a jóvenes y adultos en los cuales, por las carencias de valores que se están viendo a nivel mundial y también la agresividad con la que nos estamos manejando últimamente, él entonces en escuelas duró unos años observando cómo era la conducta de esos jóvenes y de esos niños que venían ya en la adolescencia, y quería entender lo que era la mente humana, quería entender por qué específicamente en niños y en jóvenes no podían controlar sus emociones, y postula esta teoría que se llama inteligencia emocional versus coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tiene el ser humano de poder controlar las emociones ante eventos que son estresantes o eventos de la vida que no podemos manejar de la manera correcta. Entonces, él postula esta teoría en donde él engloba todas las emociones que tiene el ser humano, como es la alegría, como es el amor, la tristeza, el miedo y la ira. Entonces, él cuando postuló esto, desafió lo que era la psicología lineal, que nos habla de un coeficiente intelectual que es con el cual nosotros nacemos, es la carga genética que nos dan nuestros progenitores, nuestros padres. Siempre hemos oído que te pareces a tu papá en la carga genética que traes, es que de tal palo tal astilla. Hemos escuchado eso. Bueno, no podía salir para menos, porque realmente el coeficiente intelectual está comprobado que viene de una carga genética y se transmite a los hijos de una manera dominante. Ahora bien, ¿por qué quise traer este tema? Lo quise traer porque en la actualidad donde vivimos, Mirna, como viene el mundo tan cambiante, que mencioné todos los episodios de violencia que hemos tenido últimamente. Toda la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el bullying escolar, la falta de respeto con las cuales estamos todos los días, estamos sumergidos en esa realidad. Entonces el que no tiene, doctora, perdón que le interrumpa, no tiene ese control de su inteligencia, de sus emociones, no tiene un coeficiente intelectual amplio. Muy bien que me hiciera esa pregunta, porque sabía que me la iba a hacer. El coeficiente intelectual no es más que es esa carga que caracteriza genética, emocionalmente, internamente a un ser humano, de que tiene una inteligencia. Hay coeficiente intelectual alto, coeficiente intelectual medio, y hay un coeficiente intelectual bajo. Ahora bien, usted nos ha preguntado, o nos hemos preguntado, qué es lo que postula Goleman en su libro, porque no es un libro, es una teoría. Ya científicamente aprobada por muchos psicólogos, junto con otros pedagogos que apoyaron su teoría, porque cuando él postuló la teoría le decían entonces, el que no tiene inteligencia emocional no es inteligente. Sí, es inteligente, pero la inteligencia emocional es otra cosa, es educar, es domesticar, es regularizar esas emociones de las que hablé, como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, es domesticarlas a través del autocontrol y el altruismo. La domesticamos, la regulamos, y ante eventos en nuestra vida, entonces vamos a poder
utilizar la inteligencia emocional de una manera correcta. Usted le pone unos calificativos muy sui generis, porque eso también podría yo pensar que seamos un poquito hipócritas. ¿Usted cree, Miriam? Claro, de no demostrar lo que estoy sintiendo, ya yo estoy ahí actuando que no soy yo, tomando una pose ante el otro por el que dirán. Digo, es para que usted nos explique, más o menos que así podría pensar cualquiera que no esté mirando. Se podría ver como si fuera una conducta fría, o por así decirla, distantes, pero qué bueno que toca este tópico. La emoción o el coeficiente intelectual a nivel cerebral se instala en lo que son las amígdalas cerebrales, que donde está el córtex, neurocórtex, y es ahí donde se alojan las emociones. No igual con el coeficiente intelectual, que lo vemos en el hemisferio izquierdo, que podemos ver cuando una persona en el colegio se destaca o en la universidad por un coeficiente intelectual por encima de los demás personas. ¿Y cómo le llaman a esto frontal que uno tiene, que también lo que hace el control de la ira? Nos controla a nosotros ese ímpetu de querer hacer cosas. Obviamente, en el sistema parasimpático, y como le dije, las amígdalas cerebrales, que también las podemos ver en el cerebro, pero se alojan acá, como ven en el cuello, en el istmo lateral, cuello, sí. Ahí se controla, es el centro regulador de las emociones, a donde podemos ver las 5 emociones básicas del ser humano, están en el sistema parasimpático, en el córtex y neurocórtex de las amígdalas cerebrales. Ahora bien, pero la pregunta que usted me hizo, ¿cuántas personas no son inteligentes, con notas excelentemente altas, que se gradúan con todos los honores en la universidad, pero qué pasa? Cuando pasa un evento determinado en su vida, no saben cómo manejar ese evento, a través de la ira, usa la ira de una manera inadecuada. La tristeza es el mecanismo de defensa o la emoción que utilizamos ante eventos que son tristes. O la desesperación. O la desesperación. El amor es cuando sentimos esa alegría, esa felicidad, igual como también cuando tenemos ira. Entonces, una persona con coeficiente intelectual alto debe poseer la inteligencia emocional. No porque seamos hipócritas o distantes, sino de qué nos sirve a nosotros tener inteligencia, pero no tener el centro regulador de las emociones domesticado. ¿Cómo nosotros podemos afrontar la vida? ¿Cómo podemos darle un consejo a alguien? Pero para eso hay 2 elementos. Para que se pueda cumplir la inteligencia emocional necesitamos el autocontrol, que es un mensaje que le enviamos al cerebro de que las emociones no están aniveladas, que quizás cuando tenemos que tener compasión no sentimos compasión, o que cuando tenemos que estar tranquilos o quietos nos desesperamos, o que cuando vamos a un lugar donde necesitan de nuestra empatía, que necesitan de un consejo, nosotros reímos. Entonces, eso es la inteligencia emocional. Y es como más o menos vamos a ponerlo y extrapolarlo al tránsito nuestro, que ahora cualquiera te saca un arma para agredirte si tú le rozas el vehículo. Eso es falta de inteligencia emocional. Mataron a una pareja que de esposo, mataron a la esposa porque le rozaron el vehículo o intentaron rebasarle, el otro se sintió y de una vez disparó. Eso es falta de un autocontrol muy fuerte, doctora. Entonces, por eso le digo, es autocontrol y altruismo. El autocontrol es cuando nosotros tenemos la capacidad de dominar nuestros impulsos, porque el vehículo, óigame, el vehículo del impulso es la emoción. Como quien dice, como usted me dice, el carro que conduce la emoción es el impulso, pero si el impulso y la emoción no están equilibrados, entonces se produce lo que es un descontrol y por ende podemos atentar no solamente con nuestra vida, sino con la vida de otra persona. ¿Qué terapia debemos tener o acudir para uno dominarse? Porque en determinado momento todos explotamos. Y puede ser una persona que esté muy equilibrada, pero hay momentos que uno se sale de su casilla. Sí, claro que sí. Los consejos que le podemos dar a los televidentes que nos están viendo ahora referente a la inteligencia emocional y a eso del autocontrol es primero conocerse a sí mismos. Tenemos que conocernos, hacer una reflexión, hacer una autorreflexión siempre que podamos de cuáles son las emociones que nos dominan y cuáles son aquellas que debemos mejorar. Conocernos es lo primero. Segundo, identificar
si nosotros ante situaciones de estrés podemos manejar esas situaciones con un autocontrol y con un altruismo. El altruismo consiste en la empatía que podemos tener hacia los demás. Si nos conectamos con las necesidades de los demás, si estamos dispuestos a ayudar a los demás. Inclusive Goleman dice que cuando el autocontrol y el altruismo no están anivelados, entonces nosotros somos desconsiderados. Doctora, ¿se podría tener como la terapia de hablarse a sí mismo? ¿Eso usted lo recomienda o si es malo hablarse a sí mismo? No, no estamos diciendo que es malo hablar solo. Uno puede con uno mismo hablar, lo que no es eso ayuda sano. También no, eso ayuda también a autocontrol, porque uno mismo se puede reprender. Sí, es una forma de evadir la emoción que te domina y es una forma de tú buscar un expansor y externar. También lo que no se recomienda es hacerlo, hay personas que hablan solo, no está mal hablar solo. Lo que pasa es que a veces están en un lugar público, un lugar donde hay muchas personas, lo ven hablando solo y pueden confundirlo como que está con un trastorno. No, yo me refiero en su hogar, en su casa. No. Después de a usted haber cometido cualquier imprudencia, que usted se dé cuenta en la intimidad de su hogar y llamarse a sí misma. Sí, claro, hablar con el yo interior, claro que sí. También eso es saludable. Anotar, es saludable. También escribir, hacer un bosquejo de lo que fue tu día y escribir todas aquellas cosas positivas y las cosas negativas que te surgieron en el día. Pero sí, claro que sí, no es malo que uno hable con uno mismo. De hecho, se recomienda, lo hacen muchos niños y adolescentes. Sí, por aquello de los amiguitos imaginarios, pero yo me refiero ya a la parte adulta, que hay veces que hay personas que no pueden hablarse a sí mismos, le tienen miedo a su propio yo. Exactamente, pero sí es sano, no es patológico hablarse a uno mismo, siempre y cuando uno se hable con palabras positivas, con palabras que puedan cambiar lo que es el interior de uno mismo y que nos ayuden a entender, a conocernos y a entender qué es aquello que nos está afectando y qué es aquello que viene siendo nuestro lado fuertes. ¿Usted cree que lo que está pasando en nuestra sociedad ahora mismo con ese, como usted lo dijo al principio, este aumento de feminicidio, este descontrol que hay hacia nuestras autoridades y este vandalismo que hay a nivel nacional, porque por donde quiera hay un delincuente que cree que la vida del otro no vale nada, se deba a ese descontrol que tenemos los seres humanos de no tener la capacidad de saber dominarnos nuestras Estoy emociones? completamente segura de que sí, sí. Los individuos que, bueno, los individuos que no están dotados de esa inteligencia emocional, que es lo que se postula el libro, porque él nos dice en el libro que ya que nacimos con el coeficiente intelectual, pero nosotros podemos cambiar la realidad de nuestros hijos y jóvenes. Podemos cambiar esa realidad, ese coeficiente intelectual, domesticarlo y fomentarle a nuestros hijos y jóvenes y a nuestros amigos de que la inteligencia emocional se puede desarrollar. Se puede enfatizar, educar las emociones. Educar esas 5 emociones básicas con el autocontrol, con la disciplina, con la empatía, conectándonos con los demás, conectados con nosotros mismos. Entonces vamos a poder lograr una mejor sociedad, vamos a poder lograr una sociedad más estable, más tranquila. Podemos lograr la paz que el mundo tanto necesita, pero si no conocemos cómo podemos educar las emociones, entonces siempre vamos a proceder con la emoción incorrecta en el momento que se necesita la emoción que el cuerpo necesita para poder afrontar lo que está pasando fuera. Doctora Elaine, ¿cuántas sesiones yo tendría que hacer para yo educar mi inteligencia emocional? Bueno, todo depende del paciente. Nosotros podemos hacerla en unas 10, 13, 15 como tope, con también terapia de grupo, con una red de apoyo, pero siempre y cuando el paciente entienda, acepte que tiene un descontrol y que tiene un problema en una de las emociones que casi siempre es la ira. Entonces, siempre algunas 10 a 15 terapias con la terapia de grupo, con personas iguales, con la misma condición que ellos, hablan de su condición, exponen todo lo que... Y también, como usted dijo, externar eso que me molesta, externar esa emoción que me domina,
sacarla hacia afuera es lo que nos va a dar también la liberación que necesitan ese tipo de pacientes. Entonces, es que yo quiero que vuelva y le repitamos al público, la inteligencia emocional no tiene nada que ver con mi coeficiente. No tiene Puedo nada ser que muy ver con su inteligente coeficiente. y ser descontrolada Si en se la da ira. cuenta, hay muchas personas inteligentes que quizás no tienen la mejor vida, que quizás no han pasado los mejores procesos, y otros que no tienen ese coeficiente intelectual han salido airosos en la vida, y usted dice, pero ¿y cómo fue que lo hizo? Y que con la poca herramienta que tiene, si tiene la alegría, con la alegría hace 1.000.000 de cosas. Si tiene el amor, con el amor puede trabajarse a sí mismo y también tener una vida favorable y una vida bonita. Hay otras personas que son totalmente exitosos, con un coeficiente intelectual altísimo, y son en su vida personal son un desastre. Pero Aristóteles dice algo muy bonito referente a eso, y es que enfadarse es muy fácil, pero enfadarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la emoción intelectual o con la inteligencia emocional necesaria y con el grado justo, eso no es tan sencillo. Eso solamente lo logra los que tienen madurez. Eso no lo creo emocional. Que no lo logra nadie. Entonces lo que queremos decir, que todo ese autocontrol depende de nosotros mismos. Claro que sí, eso está en nosotros mismos. Nosotros podemos controlar. Nosotros, lo que nos diferencia de los animales es que tenemos el raciocinio y el autocontrol. Podemos controlar nuestras emociones, claro que sí la podemos controlar. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, cuando sabemos qué es aquello que es una debilidad en nuestras vidas y que también nos fortalece, porque las fortalezas nos va a ayudar a entender que hay debilidades que tenemos que mejorar. Pero tendríamos que vivirnos analizando cada vez que podamos, porque hay muchas personas que actúan y creen que han actuado siempre bien. Exactamente, porque no tienen esa inteligencia emocional que tanto se necesita, no solamente para uno mismo, también para la sociedad. Se necesita en el hogar, se necesita en la pareja, se necesita a nivel laboral. Todas las relaciones personales necesitan conocer y establecer lo que es inteligencia doctora, emocional. que la inteligencia emocional viene siendo un equilibrio de nuestras emociones. Un equilibrio de nuestras emociones. No es un mecanismo de defensa, no es un equilibrio de las emociones, que solamente lo podemos lograr a través de nosotros mismos. Nadie puede darnos inteligencia emocional. Podemos darles consejos, podemos adiestrar esas emociones, pero si yo no las controlo, no voy a poder entonces tener empatía conmigo mismo, empatía con los demás, y no voy a poder controlar esas emociones para dar lo mejor de mí. Entonces, si no doy lo mejor de mí, estoy dañando la sociedad, porque la paz comienza conmigo. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros pues estamos actuando ante los demás con una inteligencia emocional adecuada? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando tenemos autocontrol, cuando somos empáticos, cuando nos conectamos con las necesidades de los demás, cuando lo que está pasando el prójimo a mí me duele también, cuando puedo ayudar, cuando puedo colaborar, cuando inclusive tengo autocontrol hasta para decir un comentario fuera de lugar, cuando puedo abstenerme de la violencia física, y no solamente física, de la violencia verbal. Porque el no saber regular que usted lo dice, las emociones trae como consecuencia una violencia verbal, psicológica y afectiva. Hay muchos hombres que creen que la violencia verbal no existe para ellos. Ellos creen que cuando se habla de violencia nada más es la física. La física no, existe la violencia emocional, que es cuando nosotros denigramos, anulamos a un ser humano de la índole que sea un niño, un joven, sea una mujer, sea una doméstica, sea un anciano, vieja mierda. Eso es violencia verbal. Verbal, ay, qué bueno que usted lo diga. Yo le digo, conmigo no, porque yo sí es verdad que yo admito que soy vieja, pero eso es violencia verbal. El hecho de ya decirle así, ya la está violentando, porque la está denigrando. Y no le está dando el lugar que usted... Cuando le pone epíteto a una persona sin razón de ser, porque sin eso razón es violencia psicológica y violencia verbal. Porque si fuera solamente verbal... Que está penado por la ley. Está penado por la ley, sí. Lo que pasa es que en este país, lamentablemente, eso no se cumple, pero la violencia verbal cabe cárcel.
cabe cárcel. Se cumple cuando le dan la gana a los magistrados. Bueno, sí, así es. Yo quisiera, doctora, que usted hable al público sobre ese tema tan importante que usted que ha traído. Bueno, decirle al público que las emociones las podemos regular. Las emociones son muy bonitas siempre y cuando podamos en el momento adecuado utilizarlas y colocar siempre la emoción que en ese momento es la que necesita no el corazón, sino la razón. Utilizar mucho la razón, utilizar el autocontrol, utilizar las dos mentes que también habla Goleman, porque es un tema muy amplio, que es la mente que siente y la mente que piensa. No hacemos nada con pensar y no ejecutar, o consentir Hay mente y no que sienten, la mente siente, doctora, no Sí. solamente piensa. Piensa y ¿Cómo siente. siente la mente? Claro que sí, la mente siente, porque cuando nosotros estamos pensando, estamos utilizando cada una de las emociones que en ese momento sea la que estemos pasando, pero la mente sufre, la mente piensa, la mente siente. O sea, a donde queremos llegar con esto los psicólogos es que nos conectemos con lo que estamos pensando, porque si estamos pensando una cosa y la sentimos realmente, entonces vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener las emociones correctas. Fue como usted dijo ahorita, no es hablar por hablar o pensar por pensar o decir que yo tengo inteligencia emocional y ser frío, sino es pensar, sentir y pensar a la vez lo que la mente, todo lo que se está circunscribiendo ahí en la mente, todo lo que está pasando ahí en el cerebro y poder entonces utilizar la emoción correcta y llevarlo al plano de lo que es la vida cotidiana. Muy interesante el tema, doctora. Y que aprendan el autocontrol y que tengamos más empatía por los demás, que podamos conectarnos con las necesidades de los demás, que es lo que carece la sociedad en este momento. Ahora mismo. Nadie le interesa la situación de nadie, cada quien vive para sí. Dejar ese egoísmo emocional y poder entonces empatizar con los demás. Así es, qué bonito mensaje. Gracias. Gracias, doctora. Hablamos bastante.